Hola a todos, sean bienvenidos. En este video les voy a mostrar 5 métodos de tortura absolutamente escalofriantes, perversos y degenerados utilizados en la antigüedad durante los 1200 años que duró la Edad Media. Antes de comenzar, quiero dejar en claro que esto no es un video para niños y avisarte que si eres sensible a este tipo de contenido, te recomiendo que dejes de verlo ahora mismo. Empecemos con un poco de contexto. La privación de la libertad es un invento relativamente moderno. En la Edad Media, lo habitual era que los recluidos en una cárcel fuesen prisioneros de guerra y no como castigo en sí, sino como una forma de custodia, mientras se negociaba el rescate correspondiente. Pero aparte de esto, prácticamente hasta la llegada de la era moderna, solo se encerraban determinados personajes políticamente molestos, por lo general de un rango elevado, con la única finalidad de quitarlos de en medio sin convertirlos en mártires, como le ocurrió al desdichado de Don García, que recibió de su padre el rey Fernando I el reino de Galicia, y que por ello se pasó toda la vida en un calabozo, primero por orden de su hermano Sancho, y tras el asesinato de este por su otro hermano Alfonso. Entonces, los delincuentes comunes se veían sometidos a un amplio surtido de castigos físicos que iban desde los azotes en los casos más leves, la amputación de orejas, narices o manos para los delitos de cierta entidad y por último a la pena de muerte aplicado de forma más o menos cruenta en función de la gravedad del delito. En la Edad Media, los robos, el proxenetismo y las violaciones se solían saldar con multas y la correspondiente tanda de latigazos para dejar en los lomos de los infractores el recuerdo indeleble de su quebrantamiento. La rueda era un dispositivo de tortura utilizado para castigar a los criminales en la Edad Media. Consistía en una gran rueda de madera con radios en la que se ataba a la víctima. La primera parte de la tortura consta en atar firmemente al reo a un banco o a una cruz, tras lo cual el verdugo procedía a romper mediante una barra de hierro o cualquier otro instrumento similar todos los huesos y articulaciones del condenado. La operación debía hacerse con cierta técnica, pues era imperioso que el condenado no muriera por un derrame interno. No se le golpeaba por eso la cabeza, que quedaba intacta. El objetivo era que las extremidades pudieran ser dobladas y dislocadas por numerosos sitios. Tras esto, el reo era colocado en una rueda de carreta, de manera que los tobillos tocaran la cabeza, para lo cual las piernas debían dislocarse hacia arriba, poniéndose los brazos de manera que recorrieran toda la longitud de la circunferencia. Tras esto, se enganchaba la rueda en un eje que a su vez se clavaba en el suelo, quedando la rueda elevada en posición horizontal con el condenado sobre ella. Si tenemos en cuenta que al reo también se le rompían las costillas, lo que hacía que la respiración fuera extremadamente penosa, la condena a ser quebrado de arriba a abajo y luego llevado a la rueda significaba una muerte lenta y dolorosa que se podía prolongar durante horas. Luego se le daba vuelta a la rueda y los huesos de la víctima eran aplastados poco a poco. La pera era un instrumento de tortura utilizado en la Edad Media. Se trataba de una pera de metal con 4 hojas que se expandía dentro de la boca, ano o vagina de la víctima. El objetivo de este célebre objeto era infligir dolor y causar heridas internas. Los investigadores señalan que cuando la pera se empezaba a expandir en la boca, se producía una sensación de desesperación por no poder respirar de manera adecuada, pero también un dolor insoportable por la dislocación de la mandíbula y la fractura de dientes en el proceso. Una combinación que, de acuerdo con los especialistas, podía provocar un paro cardiorrespiratorio.
Esto se debía a la hipoxia, es decir, la falta de oxígeno en los órganos principales, situación que afecta al cerebro directamente, por consecuencia el corazón se detiene en un par de minutos. Otras teorías apuntan a que el objeto era introducido también por la cavidad vaginal o anal, además de la boca. El lugar dependía del delito que se había cometido, situación que aunada al dolor también causaba desgarro por la ruptura de arterias que llevaba a que la víctima se desangre. El empalamiento era un método de tortura utilizado en la antigua Persia. Consistía en clavar una estaca en el cuerpo de la víctima y dejarla morir lentamente. A veces se les colgaba en la estaca para prolongar el sufrimiento. Vamos a dividir esta práctica en dos vertientes. El empalamiento longitudinal consiste en la introducción de una estaca afilada por el ano, la vagina o por la zona inferior del abdomen de la víctima. Normalmente se tendía a la persona en el suelo u otra superficie y golpeando con un martillo o mazo se hacía penetrar la estaca untada con grasa por el lugar elegido hasta que se alcanzara el torso, saliera por el pecho o en algunas ocasiones por la boca. Hecho esto, se ponía la estaca en posición vertical y se ataban los pies de la víctima a ella para que no se deslizase y muriera demasiado pronto. Algunos historiadores afirman que un empalador experto podía introducir una vara de manera que no tocase ningún órgano vital y la agonía del ajusticiado podía durar hasta 6 días. En general, la víctima duraba desde pocos segundos hasta, en algunos casos, 1 a 3 días. Las mujeres empaladas vía vaginal morían rápidamente desangradas. El empalamiento transversal es el realizado atravesando el torso en dirección frontal a dorsal o desde la espalda y haciendo salir la estaca por el pecho. Este método de empalamiento fue utilizado especialmente durante el Sacro Imperio Romano para castigar a las madres que abortaban o mataban a sus hijos recién nacidos. También las brujas y los adúlteros podían ser ajusticiados mediante el empalamiento transversal en algunos lugares de Europa. Si alguien es conocido por su actividad como empalador, este es Vlad Tepes, el inspirador de la figura del conde Drácula. Vlad Tepes III nació en 1413 en Transilvania. Fue príncipe de Valaquia y luchó contra el Imperio Otomano recibiendo el sobrenombre de Vlad el Empalador. Cuentan las leyendas que mató entre 40.000 y 100.000 personas, muchas de ellas empaladas. Creaba bosques de empalados que recreaban figuras geométricas y no distinguía entre hombres, mujeres y niños. Los empalamientos de Vlad, según las descripciones contemporáneas, eran transversales, ya fueran frontales o dorsales, pero no longitudinales. La sierra era uno de los castigos más brutales que se podía perpetrar contra un prisionero. Usualmente estaba reservado a mujeres que, en palabras de los inquisidores, hubieran sido preñadas por Satanás. El nombre lo dice todo. Esta técnica comenzaba con el reo atado boca abajo, suspendido en el aire y con las piernas separadas, y consistía en emplear una sierra de gran tamaño. Cortaba por la mitad a la víctima hasta llegar al ombligo o pecho, dependiendo del caso. La posición invertida hacía que la sangre pudiera regar el cerebro y que la víctima siguiera consciente y padeciendo un dolor inimaginable. La doncella de hierro era una especie de ataúd o tonel de metal. El interior estaba vacío. Por fuera tenía una forma antropomorfa. Simulaba el cuerpo de una mujer. De aquí su apodo. Disponía de 1 o 2 puertas, también de hierro, que podían abrirse para permitir albergar un reo en su interior. En parte, la tortura se basaba en el reducido espacio y en la oscuridad y aislamiento. Las puertas de la doncella de hierro tenían un grosor considerable. Al parecer, fueron especialmente concebidas para
asegurarse de que los gritos de dolor del condenado no pudieran ser escuchados mientras ambas puertas estuvieran cerradas. Pero lo peor era que la superficie interna estaba tapizada por púas. Estas púas se clavaban en la carne del preso al cerrar la o las puertas. Los clavos se solían colocar de manera que no hirieran órganos vitales y también podía regularse su longitud o graduar la puerta para no cerrarla del todo, prolongando así el sufrimiento del torturado. Estos son los 5 métodos de tortura más escalofriantes utilizados en la antigüedad. Espero que este video te haya resultado interesante y que hayas aprendido algo nuevo. Recuerda que la tortura es inhumana y nunca debe ser utilizada para castigar a nadie. También recuerda dar like al video, compartirlo y suscribirte al canal, ya que esto es de enorme ayuda para mí y muy simple para ti. Nos vemos en un próximo video.